buenas tardes con todos y todas. Estamos el día de hoy, no vamos a decir celebrando, porque bueno, no la muerte no debería ser una celebración, o no necesariamente, sino más bien es un homenaje a los 7 siglos de fallecimiento de Dante Alighieri, que bueno, todos seguramente hemos escuchado nombrar en múltiples ocasiones, así que lo que proponemos el día de hoy es una revisión desde algunas perspectivas teóricas, prácticas de la obra de Dante. Específicamente nos hemos enfocado más en la Divina Comedia, que es como su obra cumbre, su obra más importante, y así que vamos a empezar con eso. En función de que somos una universidad y que tenemos un objetivo didáctico académico, vamos a empezar primero dando unos primeros datos introductorios sobre Dante Alighieri, ¿no? Y luego de eso daremos paso a las intervenciones de nuestros panelistas invitados el día de hoy. Voy a proceder a presentarlos a cada uno de ellos para que sepamos con quiénes estamos hoy acá. Tenemos por un lado al profesor Héctor Bujanda. Héctor Bujanda es periodista y narrador venezolano, es profesor de las áreas de periodismo, arte y humanidades de la Universidad Casagrande. También es coordinador de la maestría de periodismo digital de acá mismo de la Universidad Casagrande. Fue ganador de la Bienal Adriano González León por su novela La Última Vez en el año 2006 y actualmente tiene un blog al que ha denominado El Patio es mi torre de control, donde publica crónicas, ejercicios narrativos y ensayos concebidos bajo el efecto migrante. Por otro lado tenemos a Andrea Crespo. Andrea Crespo es poeta, docente de la Universidad de las Artes, ha sido productora de campo de algunos documentales como Estación Floresta, El lugar de las ciruelas, reportajes para la televisión de Cataluña. Se ha desempeñado también en el sector público como directora de comunicación del Ministerio del Litoral, directora técnica del Consejo Nacional de Cinematografía y asesora de comunicación del Ministerio de Educación del Ecuador en los años 2008, 2009 y 2011 respectivamente. Desde estos espacios ha impulsado la gestión cultural en diferentes espacios y comunidades. También se ha desempeñado como directora de artes literarias y narrativas en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, desde donde desarrolló el Plan Nacional de Lectura y Escritura de Ecuador entre los años 2015 y 2017. Desde el ámbito artístico ha obtenido el Premio Nacional de Poesía de Ecuador David Ledesma en el año 2017 con su poemario Libro Émbrico. También obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Ecuador Aurelio Espinosa Pólide en el año 2016 por el poemario Registro de la Habitada. Sus poemas han sido parte de varias antologías de poetas contemporáneas hispanoamericanas y sus poemas también han sido publicados en varias revistas digitales de Latinoamérica y España. Tenemos también al profesor Carlos Tutibén. Carlos Tutibén es docente investigador de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casagrande, es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Católica de Guayaquil, tiene un certificado diplomado en Teoría Crítica por el Instituto 17 de México y obtuvo la maestría de Comunicación Digital por la Universidad Casagrande de Guayaquil con la tesis Crisis de la subjetivación humanista en la era de la técnica, la cual obtuvo el grado de Mega Cum Laude. Actualmente prepara sus estudios de doctorado bajo la dirección del doctor Jesús Adrián Escudero de la Universidad Autónoma de Barcelona con el tema de investigación transhumanismo y subjetivación. ¿Sí? Así que bueno, estamos en muy buenas manos, en muy buena compañía el día de hoy. Así que pues nada, voy a proceder en este momento a compartir pantalla. Algunos de nosotros vamos a compartir pantalla, así que tómense esto como una clase magistral también. Entonces, voy a comentar con ustedes algunas cosas que son importantes de tener en cuenta de la obra de Dante, ¿sí? De Dante como creador, ¿sí? Entonces, denme un segundo porque justo como ley de Murphy, ahora no me sale la pantalla del PowerPoint. Así que vamos a ver si ahora sale. Ahora sí, ya está. Qué bien. Bueno, entonces, quería comentar, ahora vamos a comenzar. Bueno, yo quería comenzar un poco hablando de Dante Alighieri. Dante Alighieri, como ya dijimos, es un personaje emblemático de la literatura italiana y también, por supuesto, de la literatura universal. Para dar algunos datos anecdóticos de Dante, Dante ha nacido en Florencia en el año 1265 y muere en Ravenna en 1321, exactamente el 14 de septiembre como hoy.
Es considerado el poeta supremo y padre de la lengua italiana, ¿sí? Una cosa muy interesante de Dante es que Dante fue el primero, bueno, no el primero exactamente, pero fue uno de los primeros autores que se animó a escribir en la lengua que hablaba el pueblo, ¿no? Estamos hablando de Florencia, es decir, el dialecto florentino, ¿sí? En Italia, para dar un contexto, en Italia en esos momentos la lengua oficial era el italiano, perdón, el latín. No era Italia como territorio como lo conocemos el día de hoy, sino que era un imperio, en algunos casos era también, había muchas lenguas que se hablaban en diferentes regiones de Italia. Es decir, en ese momento no se podía hablar de la lengua italiana, sino que se hablaban de lenguas italianas, ¿sí? Y Dante es el primero, eso sí es el primero, en escribir un poema de la magnitud como la Divina Comedia en lengua vulgare, ¿sí? Lengua vulgare, es decir, en el dialecto florentino. El dialecto florentino, como la mayoría de los dialectos, no se escribía, sino que solamente se hablaba, ¿sí? Dante tuvo de hecho una postura muy política con respecto al uso de la lengua florentina. Él decía que era importante apropiarse de este dialecto y darle a este dialecto una escritura, ¿sí? Dante, aunque nosotros lo conozcamos por la Divina Comedia, ha escrito un montón de tratados que tienen que ver con la literatura, con la política, con la filosofía, aunque su fama obviamente se debe más a la comedia. Vale decir que Dante llama a su texto la comedia y no la Divina Comedia. La Divina Comedia es un nombre que se le otorga a Giovanni Boccaccio después, cuando él habla y comenta sobre la obra de la Divina Comedia, ¿verdad? Y es él, Boccaccio, quien decide ponerle divina a esta comedia, justamente haciendo alusión a el bagaje y a todos los referentes cristianos que coloca Dante en su obra. Así que queda conocida como la Divina Comedia, es a partir de Giovanni Boccaccio, que también es considerado uno de los grandes fundadores de la lengua italiana, ¿sí? Otra cosa importante, bueno, aquí como lo tenemos acá, fíjense que Dante llevó a tal punto la defensa del dialecto florentino, que escribió un texto al que él llamó De Volgari Eloquentia, en la cual él postulaba la necesidad de que el pueblo hablara su lengua y de que además tuviera escritura, no solamente como un dialecto que quedaba como en una situación casera o en una situación cotidiana, ¿no? De hecho, pensemos que en esta época el latín era la lengua de la intelectualidad, era la lengua del poder, y Dante la dominaba muy bien, pero él decide como un gesto político usar la lengua vulgar, que después, años después, se vuelve la lengua oficial en Italia, ¿sí? Entonces, estos son los inicios de esa lengua, ¿no? Obviamente, si uno lee el texto original en vulgar, no es igual o no suena igual al italiano que se habla hoy en Italia, porque obviamente tenemos 7 siglos que han pasado entre esos dos momentos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, Dante también desde la pintura ha sido muy retratado, ¿no? Ha estado presente. De hecho, es una imagen del 1465, pintada por Domenico di Michelino, que se encuentra en la Catedral Santa María del Fiore en Firenze, en Florencia, ¿sí? Que también es muy importante tenerla en cuenta. Una cosa que también queremos mencionarles es que, bueno, primero, como muy brevemente, la estructura de este poema, La Divina Comedia. Vale decir que en Italia, poema es diferente a poesía, ¿sí? En Italia, cuando se habla, en la literatura italiana, cuando se habla de poema, se habla de la extensión, como si dijéramos un poema enorme, largo, como es este de la Divina Comedia. Y cuando en Italia se habla de poesía, se refiere a textos poéticos más breves, ¿no? Entonces, por eso en Italia se llama esto un poema, ¿no? Esto a veces en el mundo anglosajón realmente no es igual que como se considera en Italia en este sentido, ¿no? Bueno, la estructura básica de la Divina Comedia tiene 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso, ¿no? Una de las cosas admirables de Dante era la precisión matemática con la que él trabaja su estructura, ¿sí? Eso es una cosa que también es muy importante de tomar en cuenta de Dante. ¿Y qué hace Dante? Dante hace un viaje imaginario con un gran poeta, Virgilio, ¿sí? Con el que va a atravesar el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿sí? Virgilio ya en esa época era un personaje emblemático, ya había fallecido en la época de Dante, y era un referente dentro de la poesía latina, ¿no? Entonces Dante elige, ¿no?, a Virgilio como este guía
para atravesar el infierno, el purgatorio y el paraíso. Vale decir otra cosa importante, Dante tuvo una vida política muy activa, ¿no? Y dentro de esa vida política muy activa, cuando él escribe la Divina Comedia, Dante se encontraba desterrado. De hecho, Dante no volvió nunca más a Florencia, muere en el exilio, ¿sí? Y él escribe este gran poema en ese periodo de destierro. Entonces, cuando uno ve y uno lee este texto, uno podría decir, bueno, ¿qué tanto de Dante, de su vida, está volcado también en este gran poema, ¿no? Una cosa que también es muy importante es que nosotros podríamos decir que hay un personaje que es emblemático también de este gran poema, que es Beatriz, ¿no? Beatriz fue, siempre se ha debatido si Beatriz era una figura de ficción o fue una figura real. Bueno, se dice que efectivamente fue real, que Dante la conoció cuando era una niña de 9 años, después, años más adelante, la vuelve a ver, se deslumbra con Beatriz y la tragedia pues llega a la vida de Dante cuando Beatriz muere, ¿no? Vale decir que era todo un amor bastante idílico, ¿no? No hubo, o al menos no se sabe que hubiera un contacto carnal entre ellas, ¿no? Se quedó más como una cuestión más desde el pensamiento, desde un amor mucho más idealizado, ¿no? Y es justamente Beatriz la que va a esperar a Dante en el paraíso, ¿no? Ella es la cúspide a la que Dante, al que Dante debe llegar para poder alcanzar su redención también, ¿sí? De hecho, Dante no es el primer trabajo que hace con Beatriz. Él ya había dedicado a Beatriz un libro anterior que se llama La Vida Nueva, La Vita Nuova, y en ese texto él habla justamente de los efectos físicos y emocionales que sentía ante la pérdida de Beatriz. De alguna forma, La Vita Nuova es una antesala para lo que él va a trabajar después de una forma magistral en la Divina Comedia, ¿sí? Bueno, yo ahora quería presentarles, antes de pasar esta diapositiva, quería compartir con ustedes un video corto, un video que se ha hecho justamente en conmemoración a los 700 años de fallecimiento de Dante, que se está exhibiendo en estos momentos en Florencia, ¿no? Va a estar hasta enero del 2022, y es justamente un video animado a partir de las ilustraciones que hizo Gustave Doré sobre la obra de la Divina Comedia. Entonces, les voy a compartir en ese momento este pequeño video para que lo podamos ver y un poco ver cómo Gustave Doré imaginó este universo de la Divina Comedia, ¿sí? Entonces, lo voy a compartir en este momento y ahí lo vamos a ver, ¿sí?
Bueno, así que, bueno, esto está en la Santa Croce en Firenze, así que si alguien va por Italia en este tiempo, si quiere, entonces hasta enero del 2022 va a estar esta exhibición. Es una exhibición multimedia, ¿no? O sea, esto una cosa es un video, pero otra cosa es ya tener otros sentidos en eso. Nada más como para concluir esta primera parte de presentación, quería mencionarles una cosa anecdótica, ¿no? Que justamente que en Buenos Aires, en Argentina, se encuentra el Palacio Barolo, y el Palacio Barolo es un edificio que está inspirado totalmente en la Divina Comedia. De hecho, Luigi Barolo, que era un migrante italiano que llegó a Argentina en los años 20, decide que, obviamente no tenía dinero en ese momento, pero después llegó a tener mucho dinero, y decidió hacer un homenaje, construir un palacio inspirado en la Divina Comedia. Entonces, ahora voy a mostrar algunas imágenes, vean lo imponente que se ve. Esto se encuentra en la Avenida de Mayo, en Buenos Aires, en pleno centro de Buenos Aires. Y fíjense acá, este edificio en algún momento fue el edificio más alto de América del Sur. Fue el edificio más alto hasta el año 1935, ¿sí? Actualmente es un monumento histórico de la ciudad de Buenos Aires. Pueden irlo a visitar, bueno, cuando ya se vaya un poco esta pandemia. Y lo interesante en este edificio es que ustedes van a poder recorrer realmente el infierno, el purgatorio y el paraíso, que es muy interesante esto de acá. Fíjense, voy a dar así rápidamente algunos datos nada más como para ver qué tan fuerte fue la influencia que Luigi Barolo decidió usar para su edificio. La estructura tiene 100 metros hasta la punta del faro, que son el mismo número de cantos que tiene la Divina Comedia. El edificio se divide en 2 cuerpos, tiene 11 oficinas por bloque, en cada uno de los niveles tiene 22 pisos, al igual que las estrofas de los versos de la Divina Comedia. Los ascensores del edificio son 9, 2 de ellos se encuentran ocultos porque Luigi Barolo lamentablemente no pudo estar vivo para el momento en que se inauguró el edificio, y se supone que esos 2 ascensores iban a ser para su uso personal. Entonces en realidad solamente se usan actualmente 7, aunque han sido 9 justamente también usando la numerología que está presente en la Divina Comedia. El infierno, el que sería el infierno en el edificio, se compone de 2 subsuelos, ¿sí? Y el denominado pasaje Barolo, que sería la planta baja, ¿no? A la que uno entra. Y del piso 1 al 14 sería el purgatorio, y los 7 pecados capitales están representados por cada 2 pisos, ¿sí? Una cosa que es muy interesante en este edificio es que el infierno, ¿ya? El infierno, el que sería el infierno de este edificio, está lleno, pero lleno, sí, de una arquitectura, de un barroquismo, ¿no? De una suerte de gárgolas, está recargado, mientras que a medida que va ascendiendo cada piso, la estructura, la arquitectura se va limpiando, ¿no? Se va haciendo mucho más minimalista hasta llegar al paraíso, ¿no? Que es en la cúpula, en la que de hecho solo podemos entrar uno por persona. Es decir, no podemos entrar en grupo, porque lo que dice, el concepto del edificio es que uno llega al paraíso solo. Entonces, cuando uno quiere ascender al paraíso en este edificio, tiene que ir uno a la vez, ¿no? Que es una experiencia, porque es muy estrecho, además en la punta, como ya les voy a mostrar acá, ¿no? Fíjense, acá está es el 7º piso, que estamos en purgatorio. Fíjense lo minimalista que es. Y a medida que va ascendiéndose, se va despojando de todos los adornos, de todos los ornamentos, para dejar únicamente la cúpula en la que solo tenemos una visión de la ciudad y nada más, ¿no? Fíjense acá cómo termina la cúpula. Esta es la cúpula en la que se encuentra el paraíso, ¿no? Según la propuesta que tiene este edificio. Así que si alguna vez pasan por Buenos Aires, vayan al Palacio Barolo. No tengo ningún nexo con el Palacio Barolo, no lo estoy promocionando por algo particular, sino porque es hermosa la experiencia de estar ahí, sobre todo cuando uno va con un guía que va contando cómo fue el proceso de construcción de este edificio. Así que bueno, nada, eso vamos por ahora. Vamos a dar paso entonces al profesor Héctor Bujanda, que ahora va a hacer su intervención. Y me olvidé decirlo, bueno, una vez que terminemos las intervenciones, ustedes pueden hacer preguntas. Si ya surgen preguntas, pueden irlas colocando y nosotros después las iremos contestando, ¿sí? Entonces, Héctor, por favor, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer una presentación, si se quiere, más bien sencilla, partiendo de la idea de que entrar a la Divina Comedia es convocar todos los imaginarios, todas las lecturas posibles que han ocurrido prácticamente en los últimos 700 años, pero hay que contar todo
el arsenal, las propias que tenía Dante, que remiten a los orígenes de la cultura grecolatina, ¿no? Entonces, digamos, esta amalgama es la que no ha dejado de generar en el tiempo comentarios e interpretaciones diversas, ¿no? Esta es una peculiaridad que tiene la Divina Comedia, infinitamente comentada. Es una conversación permanente que ha tenido la cultura occidental con la Divina Comedia. Muchísimos lectores han arrojado hipótesis, e incluso hay corrientes, hay escuelas de interpretación, hay rivalidades, hay una auténtica guerra de interpretaciones alrededor de la Divina Comedia. Ya lo veremos por qué, ¿no? Entonces, cada vez que alguien entra en el poema, y eso es lo fascinante de una obra como esta, la hace revivir de alguna manera, y al revivirla también revive a la cantidad de gente que la ha interpretado en el pasado. Es decir, pisamos una obra cuando entramos a una obra que está hiper leída, y es difícil a veces conseguir un ángulo novedoso, hay que trabajarla mucho. Yo tengo una visión que ha cambiado con los años, es decir, con esta nueva lectura que he hecho. Bueno, he quedado fascinado con muchas cosas, con el canto 26, por ejemplo, que ya en alguna segunda parte conversaremos de él. Y realmente lo que pienso, como pienso de todos los grandes clásicos, es que estas obras están para ser leídas incluso a diferentes edades, y cada vez que se leen de manera distinta. Es decir, leerla a los 50, como la estoy leyendo yo, más cerca, digamos, del infierno, me resulta mucho más interesante a veces que cuando la leí a los 22, 24 años y estudiaba en la universidad, ¿no? Entonces, voy a empezar con con unos datos muy sencillos, ¿no? El tiempo que duró Dante escribiendo la comedia, como se la llamó al principio, aproximadamente unos 13 años, prácticamente muere después que la termina. Y como ha dicho Borges en sus ensayos, divinos ensayos dantescos, la clave de la Divina Comedia está hecha en tres cifras: el 1, el 3 y el círculo. Es decir, el 1 porque hay una invención de un mundo, de una teología, digamos, un portentoso mundo de los muertos, o un gran museo de cera, se podría decir, donde habitan seres condenados por a la eternidad. El 3, que se va a repetir de diferente manera, en principio con la estructura general de infierno, purgatorio y paraíso, y el círculo, porque el círculo es la forma geométrica como se estructuran tanto los tres mundos, ¿no? Los tres submundos, o los tres mundos en todo caso. Recogiendo lo que dice un poco Santiago en su introducción, la Divina Comedia no se concibe sin un momento existencial de pérdida del piso, ¿no? De pérdida completa de las raíces, un proceso tremendo, porque es expulsado de Florencia en medio de la guerra de bandos políticos, y bueno, queda pues, condenado a muerte prácticamente en el destierro, y una situación de exilio que lo aleja completamente de lo que había sido el centro de su deseo. Ahí consigue otro modo de resonar, digamos. Uno de ellos puede ser esta idea del cambio de registros completo de su obra a partir de este proceso rudo y traumático de salir expulsado de Florencia. Ahí cambia de registro, de motivos, de tono, incluso de lengua, porque usa la lengua vulgar por el latín. Cambia un poco la idea geográfica, que se siente en una vida nueva en el libro, donde hay una especie de idea de la santificación. La cambia por la alegoría, por una inmensa metáfora del mundo de lo divino,
y empieza a explorar esta idea de la comedia en la cual explícitamente él habla de un género menor, un género sin muchas pretensiones, que él sabe usar precisamente por eso, ¿no? Porque lo usa estratégicamente de esa manera. Es un lector atento a su época, sin ser el gran lector que uno se imagina por la cantidad de referencias que hace todo el tiempo. Es un lector que uno diría eh, que era un lector muy disciplinado, muy atento al canon de la época, a la preceptiva de la época, pero también es un lector salvaje, como lo diría ¿cómo se llama? El italiano, uy, se me fue el que acaba de morir, se me fue el nombre de él, Roberto Calazzo, que habla de esta idea de la afición por leer los libros, los manuales, los libros que nadie quiere leer, etc. Y ahí él va revisando y va escogiendo una cantidad de imaginarios que va acumulando en el tiempo, ¿no? Se dice que como algo notorio, él se adelantó un poco a la forma, la recepción general de la sociedad fiorentina del libro La Escala de Mahoma, donde ya era un libro árabe en el que se narra el ascenso al cielo y un descenso a los infiernos, ¿no? Entonces se dice que ahí, entre eso, como dice Humberto Eco, el evangelio, del libro de Juan el Evangelista, ahí se puede sentir que hay motivos para él recrear este mundo que es desconcertante haberse planteado como el autor de un pasaje divino, de un proceso de divinización a través sin pasar exactamente por la religión. Y eso tiene que ver un poco con la gran ecualización cultural que la hace. Es decir, su hazaña más grande es haber desarrollado una maquinaria de apropiaciones y referencias culturales que van de lo pagano a lo divino o a lo sagrado, al punto de que nada ya retorna a su lugar. Es decir, empieza a ser mixeado de tal manera que aparece bajo el sello y la marca de Dante, ¿no? Y se siente el dantismo en esa obra desde el principio, ¿no? Hay un acto enorme de sublimar a Beatriz, es decir, esa Beatriz niña que conoció a los 9 años, después a los 18, que murió a los 23, etcétera, que era un personaje menor, digamos, hija de un banquero, pero que él quería, pero que la propia Beatriz le había hecho unos desaires, etcétera, que él cuenta en La Vida Nueva. Entonces, de repente, se sublima y termina convirtiéndolo en una diosa, es decir, como una especie de Cristo, y ahí viene una gran discusión si es que era una alegoría de Cristo o no lo es, etcétera, ¿no? La clave de toda la obra quizás está en ese verso de prácticamente el comienzo, donde él le explica a Virgilio que yo no soy Eneas, es decir, el viajero, el que sale de Troya con las tablas en la cabeza y termina fundando Roma o formando parte de esa fundación, pero tampoco es Pablo, para hablar de San Pablo, que vive el momento de la conversión religiosa cuando aparece la voz de Dios o escucha la voz de Dios. Entonces, ahí en esas primeras líneas ya nos da unas reglas de interpretación donde nos explica, esto no es un libro simplemente de viajes al estilo del Ulises de Homero, pero tampoco es un libro de revelación propiamente religiosa, ¿no? A eso es lo que podría llamar George Steiner, Dante, eso que dice que Dante pocas veces nos permite reposar en lo sencillo, porque todo el tiempo, cuando creemos que está pegado a la doctrina, terminamos en un saber pagano, y cuando estamos creyendo que hay un saber pagano, de repente aparece una simbología religiosa poderosa, ¿no? Un tratado que se vuelve una traducción permanente, este poema, este inmenso poema. Sus primeros caminos son, por supuesto, que empieza a circular en la Toscana, en la Emilia de Italia. Dante pedía una lectura de su obra a 4 niveles y eso lo escribe en una carta de 1316, donde explica que los 4 niveles que él le pedía al interpretante de la comedia debía ser el literal, el alegórico, el analógico y el anagógico. Es decir, él se creía la idea de que había creado un mundo
divino, ¿no? Había creado una especie de profecía personal, como la llama Harold Bloom, ¿no? Boccaccio es el que la hace divina, efectivamente, fue el primero en revisar el texto, en copiarlo, en editarlo activamente, se llegó a hacer varias copias, es el que le envía el primer manuscrito copiado de la comedia a Petrarca. Entonces, aquí está el Boccaccio como una bisagra que permite socializar y circular, hacer circular la comedia en una época donde no había imprenta, es decir, había que transcribir ese enorme poema con todos los comentarios a mano, ¿no? Eso inauguró, porque él hizo comentarios al margen, como saben acá en este facsímil que está acá en la lámina, inauguró una tradición del comentario, los escolios alrededor de esta obra, que no es un texto divino, pero inmensamente comentado, al punto de que cualquier edición que usted compre de la comedia está llena, rebosada de comentarios que prácticamente compiten. Es dificilísimo leer el poema de un solo tirón porque hay tantas referencias en él que hay que bajar a leerlas, ¿no? Entonces, desde la Edad Media, además, en castellano, en nuestra lengua, ya circulaban hasta 4 manuscritos hay entre el siglo XIV y el siglo XV español, y ya desde ahí hay una fuerte tradición de la traducción al castellano, ¿no? Es una obra que pasó relativamente por debajo de la mesa, paradójicamente, en la época de la Ilustración, en la época del Renacimiento mismo, donde Petrarca fue mucho más leído y es recuperado casualmente por el romanticismo a comienzos del siglo XIX porque tiene dos motivos que van a ser muy fuertes de la filosofía y de la estética romántica, que son la conversión mística o mística mínimo, la transformación y el tema del viaje, ¿no? Son dos grandes cosas. Alberto Manguel hace poco, para celebrar estos 700 años, hablaba de que la traducción, o recordaba que la traducción es quizá la más misteriosa de las encarnaciones del acto literario, porque bueno, precisamente toda palabra es una imagen, es en sí, es pura palabras, como decía Borges, citando a Robert Louis Stevenson en estos ensayos dantescos, es decir, las cosas son puras palabras, puro palabrerío. Entonces, a partir de esa idea de apropiarnos de las palabras, bueno, aparece siempre la posibilidad del acto literario, ¿no? Y la traducción ha sido una manera legítima. Ahora, fíjense rápidamente el comienzo de la Divina Comedia partamos de esta idea de la selva oscura, es decir, que es literal, es una selva, pero también es, en términos alegóricos, la idea de una gran crisis existencial, que es la que admite Dante en esa época, el Dante desterrado, y dice, en mitad del camino a la vida me hallé en el medio de una selva oscura, después de dar mi senda por perdida. Ese es el inicio de la Divina Comedia. Y ahí en en ese extravío consiguió Ovidio, y un poco más adelante, Ovidio le va a hablar, y le va a hablar en nombre de Beatriz, que es la que lo ha encomendado a ser guía de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, y dice un bellísimo verso que dice: yo era de los que se hallan en suspenso, es decir, le faltaba fe para estar ahí dentro de alguno de los, digamos, en el paraíso. Yo era de los que se hallan en suspenso y me llamó mujer tan santa y tan bella que le pedí para servirle ascenso. Su rostro refulgía, aparte estrella, con angélica voz dulce y liviana, me comenzó a decir en lengua de ella: oh cortés y gentil alma mantuana, cuya fama en la tierra vive y dura, en proyección de tiempo ancha y lejana. Mi amigo, que no lo es de la aventura,
Del camino quedó descaminado en la cuesta desierta y de pavura echó pie atrás. Lo temo descarriado, que acaso a lo que de él oí en el cielo tardé en prestarle ayuda demasiado. Levanta pues y llévale el consuelo de tu palabra y tus consejos sabios. Corre en su ayuda y calmarás mi anhelo. Soy Beatriz y en mi orden no hay agravios. Vengo de un sitio al que volver ansío. Movió mi amor y amor mueve mis labios. Es decir, un bellísimo pasaje donde vuelve otra vez esta cosa que ya Borges había identificado muy bien en la prosa de Dante, que siempre es muy sospechosa, es decir, no te permite pensar claramente cuál es la intención, si es una intención enteramente sagrada en el caso de Beatriz, o la mueve el amor profano. Entonces, cosa que siempre es un conflicto y la ambigüedad es el lugar maravilloso de esta obra, ¿no? Y es lo que ha originado todas las lecturas. Hablemos de las estructuras enormes, no voy a hablar mucho de esto, simplemente para hablar de la esfera del infierno, tal cual como está sistematizada en todos los estudios de la Divina Comedia, del famoso purgatorio, que es una montaña, a diferencia del infierno que va hasta el centro de la tierra donde está Lucifer, un Lucifer de 3 cabezas y alas de murciélago, etc. Y las esferas concéntricas del cielo y el empirio, donde está la imagen divina, ¿no? La imagen del Dios. Eso solo para redondear lo siguiente, que esa ambigüedad permanente y este mundo portentoso que nos inventó o remixió, recompuso o rearmó Dante de manera imperecedera, ha generado diferentes tipos de lectura. Por ejemplo, los ingleses, con Eliot, los poetas y Auden a la cabeza, siempre estuvieron muy asombrados del tinte como religioso, místico que tenía el poema y casi que asomaban la idea de un tercer testamento, ¿no? Su tema, por supuesto, para ellos era la conversión del hombre en esa dimensión religiosa y la purificación del alma, como está planteado en términos generales, ¿no? La Divina Comedia para Steiner, por ejemplo, es al revés, es un viaje de transformación, por ende es una especie de novela de iniciación que inaugura toda una tradición del joven que aprende en medio de la adversidad y del viaje, dictado por las figuras del maestro, que es Virgilio, y el discípulo. Es el sueño de alguien que se sueña, decía Borges, por tanto es una pesadilla siniestra. Yo estoy más cerca de esta idea porque, y da muchos ejemplos Borges de la idea de la comedia como aquel viaje por un lugar que el personaje no puede planificar ni prever, como pasa con los sueños, ¿no? Que ocurren simplemente. Es una historia de amor, que también es otra manera que Borges lee la Divina Comedia. Enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible, una bellísima frase para entender que ese Dios llamado Beatriz es falible y que por supuesto Dante es el creador también falible de esa construcción o esa arquitectura. Es la primera gran obra laica de Occidente, diría Harold Bloom, que la coloca simplemente como segunda en su canon de toda la literatura universal después de Shakespeare. Es una profecía privada, una gnosis íntima, donde Dante adquiere virtud y conocimiento a través de un viaje. Su teología, en el fondo, es su poema, es decir, el producto de toda esa arquitectura aparentemente divina, que otros dirían que es religiosa, es propiamente el poema. Su creación es una obra literaria. Umberto Eco en la historia de la fealdad la llama un disaster movie, es decir, ese lugar donde ocurren siempre cosas que pueden ser cada vez peores. Es una obra, dice el poeta Van der Stam, es una obra que gestiona lo pagano y lo divino con sutileza, a prueba de sensores, y demuestra contando todos los versos y las citas, cómo el Ovidio va bajando la forma de ser citado en la Divina Comedia paulatinamente hasta que prácticamente desaparece en el cielo, que donde Ovidio no cabe.
Entonces, aquí hay toda una cantidad de lecturas maravillosas. Y bueno, quizás Jorge Cardón en su libro de Shakespeare y Cervantes dice que hoy realmente si quisiéramos hablar del canon, puede resumirse en 5 nombres que son Homero, Dante, Shakespeare, Cervantes y Borges. Es decir, son 5 nombres que son un buen punto de partida, digamos, para entender en esa clave de líneas gruesas la historia de la literatura universal, ¿no? Para hablar finalmente, para cerrar, Alberto Manguel habla de esa monstruosa crisálida, es decir, que la obra siempre se ha estado transformando desde el principio, precisamente gracias a su... Uy, ¿qué pasó? Gracias a su lectura permanente y a sus nuevas interpretaciones. Y él dice una cosa bellísima, dice, sobre esa geografía, que es la geografía del infierno, el purgatorio y el paraíso, las sucesivas generaciones de lectores han ido acumulando su propia cosecha de conocimiento e interpretación, transformando el paisaje original en algo que el propio Dante encontraría mucho más insondable de lo que sus versos más recónditos son para nosotros. Eso habla precisamente de los poderes, grandes poderes creadores del lector, que a la par del autor han ido construyendo ese legado llamado la Divina Comedia. Bueno, ya con esto termino. Gracias, creo que me alargué un poquito, pero como siempre. Está muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a dar paso a Andrea con su intervención. Entonces yo voy a compartir pantalla de su presentación, que se titula Elogio a la pequeña luz, las vidas ocultas bajo la iconocracia. Entonces, comparto en este momento. Así que, ahí Andrea, dime, dime cuando vayamos pasando. Muchas gracias, Santiago. Tú pásalo como lo sientas en la medida que lo vas escuchando. Primero quiero agradecerte a ti por la invitación. Gracias a Carlos, a Héctor por estar acá también. Para mí es un placer estar conmemorando estos 700 años de, digamos que de un gran legado, ¿no? Esta obra yo la leí, me acuerdo la primera vez cuando estaba en el colegio y la leí porque mi tía tenía una costumbre muy extraña de levantarnos más temprano de la hora que era, tal vez porque no había un reloj en la casa, entonces de repente cogí este libro y comencé a leerlo y era una cuestión fascinante, ¿no? O sea, por todo lo que está contando. Claro, en ese momento no era una lectura que estaba empapada de otras cosas, pero era una lectura que tenía los efectos de, digamos, de la adolescencia, ¿no? Y es un libro muy querido para mí. Entonces, la presentación o el texto que tengo acá con ustedes, que se llama Elogio a la pequeña luz, las vidas ocultas bajo la iconocracia, es más que nada, o pensaría que es una especie de visita al texto de Dante, pero bajo el claroscuro de Pier Paolo Pasolini y de George Didi Huberman, ¿no? Entonces va un poco en esa clave. Voy a permitirme leer el texto. Como te dije, Santi, tú pasa las diapositivas según lo que vayas escuchando. Bueno, antes de que el cielo lo colme todo con su luz, antes de que la rosa mística llene el empirio con sus pétalos y los círculos perfectos giren en torno a sí mismos, la imagen de Dios en su misterio de Trinidad, Dante le dio espacio a las oscuridades. Este cielo colmado de paz es posible porque previamente recorrimos las terrazas de un purgatorio, porque allí cada alma pudo reflexionar sobre sus obras, y de hecho me atrevo a decir que el cielo de Dante es posible gracias al infierno y a la selva oscura, es decir, al inicio del viaje, cuando el poeta narrador se encuentra perdido en la indefensión en este mundo. Pero hay un momento muy peculiar en el infierno, el canto 26, conocido como el canto de Ulises. Allí Dante sitúa a los consejeros fraudulentos, aquellos que usaron su poder, su influencia política, las palabras para aconsejar mal. Pequeñas bolsas de luz, luciérnagas, encierran en su flama a los pecadores que son consumidos despacio, lentamente, en un breve fuego mortecino. No brillan con el esplendor de la gloria que tuvieron, sino que al contrario, palidecen en exiguo ardor. Ulises está allí, y por intervención de Virgilio narra su muerte y la de sus hombres en el mar en una exploración que no debió ser.
Muchos siglos después, para ser más exactos, el 1 de febrero de 1975, Pierpaolo Pasolini publicaba un artículo llamado El vacío de poder en Italia, un texto sobre la situación política de su país que más adelante se incluyó en sus famosos escritos corsarios, bajo el título El artículo de las luciérnagas. En resumen, Pasolini asegura que el fascismo de los años 30 y 40 no ha terminado, ni fue derrotado. Sí, pongamos a ver este video. Breve pausa. Esta es una imagen de dron de cámaras con visión nocturna de migrantes tratando de pasar una frontera. Pequeñas luciérnagas. Continúo. Pasolini asegura que el fascismo de los años 30 o 40 no ha terminado, ni fue derrotado, aunque hayamos presenciado imágenes como la muerte de Mussolini. De hecho, para él, el fascismo ha renacido en una nueva forma mucho más aterradora, un fascismo radical. En una primera etapa de este fascismo, Pasolini destaca una marca, cito, la violencia policial y el desprecio por la Constitución. Es decir, esta va a ser una marca de este momento. Y luego hay otra segunda marca, cito, los intelectuales más avanzados y críticos no se han dado cuenta de que las luciérnagas estaban desapareciendo. Cierro cita. Luciérnagas, lucioles, pequeñas luces, pero ustedes se preguntarán cuál es esta relación entre las luciérnagas infernales de Dante y estas luciérnagas que desaparecen para Pasolini. Pasolini, lector incansable del poeta florentino, recurrirá toda su vida a la relectura de la Divina Comedia y encontrará en ella claves para entender a su Italia, a su mundo. Una de estas relecturas le arroja cierta idea, como si fuese una inversión de la comedia. Ahora, en los tiempos actuales, es el infierno un lugar en el que prevalece la luz, o mejor dicho, el exceso de luz. La luz de los reflectores, de los sets de televisión, del mercado, del fascismo convertido en una máquina para anular las diferencias. Y al contrario, son las pequeñas almas, las personas que se resisten a este desquiciante estado de espectacularización de la vida. Sí, ahí está las siguientes fosas. La fosa 9, ahí están viendo a estas pequeñas luciérnagas. Pero bueno, como les decía, son estas pequeñas almas, las personas que se resisten a este desquiciante estado de espectacularización de la vida, las pequeñas luciérnagas que, más que desaparecer, se desvanecen ante el brillo. Los consejeros pérfidos son quienes comandan este mundo. Un mundo en donde el lenguaje ya no se usa para crear vínculos, sino que es una herramienta al servicio despiadado de un mundo en el que ya no hay personas, sino mercancías. La potencia de la luz entre la obra de Dante y el mundo real es uno de los rasgos que no solo detectó Pasolini. Borges, en sus ensayos dedicados a la comedia, cita al panteísta irlandés Scott Orígena, que señala que la Sagrada Escritura, él habla sobre la Biblia, encierra un número infinito de sentidos. Y Borges dirá también esto de la comedia, ¿no? Que es similar al plumaje tornasolado del pavo real, porque un buen texto es inagotable. En él encontramos marcas, señas, posibles lecturas comparadas. Es así que la obra de Dante se nos presenta con una fuerza que radica en su imagen y semejanza a nuestro mundo, porque su sustancia es la humanidad y su tránsito. Esta humanidad que incluye algunas vidas que, como las luciérnagas, se encuentran huyendo de un régimen de iconocracia, producción de imágenes que tratan de suplir un vacío, una herida fundamental. Allí donde el dolor, la pérdida o el amor y la ternura requieren el fermento de las palabras, la sociedad del exceso de luz, de la saturación de producción, nos otorga un algoritmo, una imagen de ansia y nos arrebata el porvenir. Esta inversión de la luz, este fascismo extendido y potente en el que estamos, tiene un correlato, que es una pedagogía de la crueldad. Violencia que se nos administra todo el tiempo, a toda hora, violencia que ya ni siquiera se nota. La pedagogía de la crueldad son aquellas formas de producción de subjetividad que implican anular a los otros, que nos parezca bien, incluso plausible y deseable el dolor de los demás, si éste nos beneficia. Susan Sontag, en su célebre texto Ante el dolor de los demás, nos dice, cito, saturados de imágenes de una especie que antaño solía impresionar y concitar la indignación, estamos perdiendo nuestra capacidad reactiva. La compasión extendida hasta sus límites se está adormeciendo. Cierro cita. Administrar los afectos, las pasiones,
Es el culmen de un régimen que se forma paulatina y a escala global, que ya ni siquiera requiere la autodisciplina de los cuerpos porque estos se encuentran fatigados, autoproduciéndose y mercadeándose para tener un sitial en el escaparate mundo. Además del progreso científico que hemos visto desplegarse en los últimos siglos, del énfasis y fe en nuestra defensa contra un virus, no podemos dejar de reconocer la falta de otro avance, de un progreso de otro orden, tal vez un avance ético. La desfachatez con la que billonarios sustentan sus viajes al espacio bajo la precarización laboral de miles, la depredación de ecosistemas y el ecocidio que todos, todas, todes llevamos a cuestas, nos hablan sobre el régimen de espectacularización y pedagogía de la violencia. Es como si Dante nos hubiera advertido: las peores transgresiones del infierno no son las que están comandadas por la ira o las pasiones, es la traición, el fraude, el engaño, el oficio de la crueldad meditada, la tecnificación del odio, la planificación del mal, aquello a lo que debemos temer. Porque son estos seres, los gerentes, los directivos de la desgracia, los que gobiernan el mundo. Parecería que el argumento un poco más adelante citado por Sontag apuntara hacia la sobreproducción de imágenes como si esta fuera una de las causas principales ante la actual ineficacia de las imágenes para conmover. Sin embargo, hay que recordar que no toda producción visual es imagen. Para que exista una imagen como tal debe existir un deseo. Si arde, es verdadera, dice sobre las imágenes el antropólogo visual Hans Belting, porque las imágenes de la iconocracia son ciegas. Su fe en sí misma las nubla. Una imagen es ante todo una devolución de la mirada. Las imágenes que nos propone Dante nos miran y es por eso que persisten. Entonces, tal vez las luciérnagas no desaparecieron. Tal vez nos encontramos ante nuestra incapacidad de verlas. Hemos perdido, producto de la sobreexposición a la fluorescencia, la capacidad de ver estos pequeños ardores. Las vidas ocultas de las luciérnagas son de difícil captación. Son vidas desde la sublevación. Requieren paciencia, un viaje, una escucha atenta como la realizada por Dante en su tiempo, circunvalar al poder. Hannah Arendt, en su ensayo titulado Sobre la violencia, indica que, cito, el mayor enemigo de la autoridad es el desprecio y el más seguro medio de minarla es la risa. Repito, el mayor enemigo de la autoridad es el desprecio y el más seguro medio de minarla es la risa. Subrayo estas palabras porque las luciérnagas son permanentes ante el desafío de la autoridad. Su desaparición, en lugar de leerla como un exterminio, como inicialmente propone Pasolini, debería conducirnos a replantearnos la premisa. En este mundo invertido donde el infierno es una luz inacabable y se actualiza cada semana o se transforma en una nueva aplicación, las luciérnagas no desaparecen, las luciérnagas se sublevan, desprecian la autoridad de esa luz, de esa falsa claridad. Ante esto, ¿es posible ser luciérnaga? ¿Es posible rechazar este legado deshumanizante, o mejor dicho, rescatar algo del fuego débil? ¿Cómo subsistir ante el imperio de iconoclastas que en realidad construyen reinos de mercadotecnia, storytelling, personal branding y otras herramientas para tener un like más? ¿Es posible una vida minúscula pero digna? Lo que hace de la Divina Comedia algo eterno es que nos provee cercanía. Sentimos como propios los castigos del infierno, los entendemos sin juzgarlo. Dante es muy tierno, muy conmovedor en esto. Entendemos el estado de responsabilidad de quienes suben por las terrazas del purgatorio. Dante todo el tiempo escucha el testimonio, y esto es importante. Es decir, hay un espacio en donde obviamente él siente, es un personaje, él está allí, tiene miedo, tiene compasión, pero al mismo tiempo tiene escucha y hay un espacio para esa palabra del otro. Pero en especial, como lectores, entendemos de una forma muy intuitiva, como dice Alberto Manguele, en el que la comedia, que todos los 100 cantos existieron para Dante tal vez por una sola imagen, ver sonreír a Beatriz. Entonces la sonrisa de Beatriz, tan efímera, se disuelve, no puede ser retenida, se subleva, como las luciérnagas ante la luz. Esto. Y eso es lo que quería compartirles. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Ese cruce que has hecho, la verdad es que ha sido otro viaje, la verdad ha sido otro viaje la propuesta que nos has hecho. Así que bueno, ya lo conversaremos más adelante. Vamos entonces ahora con Carlos. Carlos, no estás listo, así que bueno, comencemos contigo. Y luego, para terminar,
Marina Salvarezza, que está aquí presente, pues nos va a leer unos fragmentos del infierno de Dante, así que bueno, esperemos también ese momento. Entonces vamos ahora con Carlos, con su intervención, y luego pasamos a Marina. Bueno, gracias. Voy a ir directo al grano porque el tiempo va a escasear un poco. Voy a resumir lo más que pueda. La presentación en realidad lo que quiere es bocetear las interpretaciones que se han venido dando en relación a la Divina Comedia, como un peregrinaje, como una trayectoria de Dante en tanto héroe espiritual en los albores del Renacimiento, o también, de hecho se lo interpreta así, como el último gran medieval, que al mismo tiempo inauguraba cierta modernidad, ¿no? Renacentista en este caso. Bueno, voy a retomar lo que ya Héctor Bujanda había mencionado, pero hay un pequeño cambio. Acá la tradición hermética y la tradición hermenéutica retoma esto de los 4 niveles de lectura de la Divina Comedia: el literario literal, el moral, que es muy importante, el alegórico o simbólico, y el anagógico, que es el místico. Voy a decir brevemente algo de cada nivel para que se pueda comprender bien esto, ¿no? En el nivel literario, solo voy a complementar, porque no me voy a meter en esto. Se sabe que es una obra de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. La Divina Comedia, para algunos críticos literarios, inaugura el estilo nuevo, ¿no? En tanto es el primer canto al amor, en tanto que ya no es el amor exclusivamente a Dios, sino un amor que pendula entre lo profano y lo sagrado, el amor que mueve el sol y las demás estrellas, como está en uno de los cantos de la Divina Comedia, ¿no? También se dice que como estilo nuevo y como contenido nuevo, en tanto propuesta hermenéutica de la época, impone una crítica moral a los poderes de la Florencia de su siglo, pero también nos hace ver casi un retrato, digámoslo así, de las profundidades de lo que son las pasiones de los poderes, ¿no? También es una reflexión moral, como en tensión siempre entre el bien y el mal, y una obra lírica que busca el sentido de la vida en una trascendencia que de algún modo tiene connotaciones teológicas, cosmogónicas y místicas. Lo importante que recojo de este aspecto del análisis literario en general que se hace es que la Divina Comedia inaugura también la imagen del yo. El protagonista, Dante Alighieri, habla en primera persona y de algún modo nos hace de espejo consciente de lo que es un recorrido por las oscuridades del alma, plasmada en una cartografía infernal de purgatorio y luego paradisiaca, y que en ese sentido ya inaugura una modernidad respecto a la propuesta literaria de su obra. También se ha dicho que, bueno, la estructura de la Divina Comedia está basada en el número 3, con algunos momentos en el 7 y en el 9. Por ejemplo, hay 33 cantos por reino, más la obertura hacen 100 son los atributos de Dios en el Corán, que Dante también lo conocía. Los tercetos están encadenados, 3 versos en decasílabo. El 3, la Trinidad es siempre constante, es un número pues de la teología y de la mística. Según Ángel García Galeano, que es un especialista filólogo de la Complutense de Madrid, dice que más que un poema épico, es un poema simbólico, y es donde yo voy a adherir para exponer las ideas de esta ponencia. Y una cosa que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo para los alumnos, ¿no? El mismo Galeano dice que quien lee por primera vez la Divina Comedia va a tener cierta dificultad, y es verdad, incluso de comprender, de engancharse, porque es como que el Dante hubiera supuesto un lector cultísimo, que se sabía de memoria la Biblia, que conocía la Metamorfosis de Ovidio, que había leído la Neida de Virgilio, las obras de Estacio, de Platón, de Aristóteles, de Avicenna, de Averroes, de los estoicos, ¿no? De los padres de la iglesia y del neoplatonismo. O sea, había que ser una enciclopedia viviente para poder aprovechar lo que estaba codificado épica y líricamente en la Divina Comedia. Por eso dice Galeano, y también me parece muy lógico, hay que conseguirse un Virgilio también que acompañe la lectura de la Divina Comedia, sin que después tú mismo te vuelvas un maestro en relación a lo que te va diciendo subjetivamente. Ya para terminar, a nivel del el nivel literario, las influencias que están presentes en la Divina Comedia, en la poesía latina, en especial la de Virgilio,
toda la propuesta de Cavalcanti sobre el amor, de Giotto sobre la naturaleza y el poder, de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín a nivel teológico. Está presente el misticismo islámico. Últimamente se han presentado algunos ensayos que han profundizado esta influencia en la Divina Comedia. Todos los trabajos sobre peregrinación y conocimiento están también ahí plasmados, ¿no? Como el viaje a Roma, todos los caminos conducen a Roma, o el famoso camino a Compostela, y están como encarnados en esta obra maravillosa, ¿no? Y algo que también vale la pena y de entrada ir diciendo, que hay un culto a la relación maestro-discípulo en la Divina Comedia, ¿no? Es decir, no va por sí solo, no se va por sí solo en la medida que uno va extraviado, pues y el que va extraviado caminando como loco, más extraviado sigue. En el nivel moral, hay una clave de lectura que proponen algunos filólogos, ¿no? Dicen, cuando se lee la Divina Comedia, se debe comprender que todas las facetas por las que atraviesa Dante, en los tres reinos, por ejemplo, siempre están en primera persona, es decir, soy yo. No es que solo le pasan a Dante, sino que uno debe identificarse con Dante. Es decir, uno mismo es el que tiene que también hacer la experiencia de la travesía, para que tenga un efecto no solamente estético, sino moral, e incluso de carácter religioso místico. Todos los personajes que se muestran son facetas de nuestras vicisitudes humanas, del alma colectiva, que son teatralizadas para podernos reconocer, en ellas, ¿no? Y esto es bien interesante. Ni el infierno ni el purgatorio de la Divina Comedia son cristianos. Más bien, el infierno y el purgatorio es aristotélico, pues los pecados que se expían en esos reinos son los de la ética de Nicómaco, que se clasifican, de hecho, en tres grandes categorías o bloques, ¿no? Los pecados de incontinencia, lujuria, gula, avaricia, ira; los de violencia, contra sí mismo, contra los otros y contra natura; y los de traición, donde están nada menos que al final y al fondo del infierno, que son los peores y los más terribles, está Judas por el lado del cristianismo, Bruto y Casio por el lado del Imperio Romano, ¿no? O sea, el poder terrenal y el poder papal, o mejor, no papal, sino cristiano, están siendo ahí juzgados, ¿no? Otro elemento de la lectura moral es que la reflexión moral se encuentra sobre todo en el infierno y en el purgatorio. Ya no hay lectura moral en el paraíso, porque cuando se está en gracia, pues no hay pecado, pues sería una contradicción. Es esta reflexión moral la que lleva el hilo conductor en los diferentes lecturas que hace, por ejemplo, Dante de la época, el imperio contra el papado, de los cuales Dante está decepcionado. Aquí hay múltiples lecturas de que si él está decepcionado también es cómplice de todo lo que le pasa, ¿no? Podríamos decir que Dante también tiene un pago kármico en lo que le pasó, porque tampoco vamos a decir que dentro del punto de vista mundano, Dante se la jugaba también políticamente en la Florencia de su época. La lucha entre el bien y el mal se encuentra tanto en el personaje Dante, como en el lector, que debe identificarse, como decía, con las penurias que resultaron de los actos de los pecados que uno cumplía. Y ahí se puede leer, una manera de leer la Divina Comedia es como un peregrinaje, un camino del héroe, entendiendo aquí el héroe como aquel que está atribeliado, está confundido, y ya veremos que pues, así empieza justamente el infierno, que transita observando los pavores y martirios de los condenados eternos, que pueden ser nuestras propias pasiones, hacia los salvados por la virtud, la bondad y la justicia, pero antes pasando por la purificación, por los que purgan sus pecados, sus culpas con arrepentimiento e intensidad devocional. Son los que tienen esperanza. Acuérdense que los que son bondadosos y virtuosos, pero no han creído en Dios, pues y están en un limbo sin esperanza, ¿verdad? Bueno, en el nivel alegórico o simbólico, se conoce, para tener una idea un poco del nivel alegórico, se conoce como escuela alegórica, sobre todo la escuela alegórica dantesca, la poesía alegórica del siglo XV, que está influenciada por la Divina Comedia, es posterior a Dante, y podemos ver en ella que, por ejemplo, la loba, que aparece la loba, es una alegoría de la lujuria; la pantera, que también le aparece al comienzo, de la codicia; y el león es la alegoría de la soberbia. La Divina Comedia, pues entonces están estos simbolismos. Pero algo más interesante, o no más, sino también interesante, es que todo el fondo narrativo de la Divina Comedia se basa en la doctrina de las tres edades del famoso abad cistercense Joaquín de Fiori, que plantea que hay la edad del Padre, ya lo vamos a ver un ratito más, la edad del Hijo y la edad del Espíritu. Y la Divina Comedia se inserta en la edad del Espíritu. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Siguiendo con el nivel simbólico,
cuando se reconoce Dante, ¿no? Perdido y trémulo en la tupida y oscura selva, aparece el maestro. Es el famoso motivo que se conoce en todos los caminos espirituales, que cuando el discípulo está preparado, ¿no? Aparece el maestro. ¿Pero qué es estar preparado? Es estar en desgracia absoluta. Estar preparado es estar caído, estar roto, estar confundido, estar decepcionado, frustrado. Es decir, aceptar la existencia como caída. Y solo ahí surge el guía espiritual. Virgilio, aparte, saben que Virgilio, aparte de ser el gran poeta inmortal, representa en la Divina Comedia a una razón, en tanto luz y guía, pero también a la virtud moral y espiritual, ¿no? Y es considerado, esto a veces poco se ha resaltado, en la Edad Media Virgilio era considerado también mago y taumaturgo, lo cual a veces se descuida por las lecturas racionalistas que se hacen, que esconden esta parte porque dicen, hoy no, mejor no digamos que él era mago también, pero sí, también era mago. Beatrice, acuérdense que es el que le pide a Virgilio su ayuda para este gran amigo, el cual está sufriendo y que va a reencontrarse con él en el paraíso, ¿no? Beatrice representa para estas lecturas la fe, el amor humano, la belleza y lo sagrado, y en otras lecturas se la identifica con la Sofía Perennis, es decir, con la sabiduría consumada, pero que solo se puede dar a través del peregrinaje espiritual y por tanto es lo que va a guiar a los hombres que están en la capacidad de hacer ese recorrido, ¿no? Que son probos, valientes. Otro elemento más de lo simbólico es que Dante entra en el infierno un Viernes Santo al ponente, al atardecer, y sale por el paraíso un domingo de resurrección. Eso también tiene todo un mensaje en la medida en que es el mismo camino de Jesús, pero también el de todos aquellos que para superar su indigencia espiritual y existencial entran por el reino de la oscuridad, lo atraviesan para resurgir transformados. Fue el caso de Orfeo, Teseo, Eneas, Aquiles, Parménides y el mismo Mahoma, que también viaja a los infiernos, ¿verdad? Ahora sí, el nivel anagógico, anagogía es una palabra de origen griego que alude a una subida, una ascensión, ¿no? Como Platón utilizó este verbo cuando se refería, por ejemplo, a realzar las cosas hacia el topos Uranus, ¿no? Que también está presente en la arquitectura de la Divina Comedia, el lugar celestial, el mundo de las ideas, en donde se supone, a su vez, de ahí todo emana, ¿no? De ahí todo se genera, ¿no? En el cristianismo, y especialmente para Clemente de Alejandría, habla de una anagogía en el sentido de superar la interpretación literaria de los textos para acceder a la esfera superior donde se halla la divinidad. Anagógico, por lo tanto, dentro de la hermenéutica ya más contemporánea, es la interpretación con un sentido místico de los textos sagrados, por lo cual se pasa del sentido literal a un sentido espiritual. Frecuentemente con el fin de dar una noción y una perspectiva de bienaventuranza eterna, y así por extensión se denomina anagogía al sentimiento por el cual se considera que el alma se engrandece contemplando la divinidad y sus obras. Y aquí viene una cosa muy resumida, por supuesto no había mucho tiempo, desde el punto de vista anagógico, cada reino es un registro simbólico, ¿no? Es decir, el infierno es la esfera de los pecados del mundo que debemos acoger contemplándolos y sin los cuales no hay salvación. El infierno es el teatro de la compasión en algunas lecturas de este tipo que se hace en la Divina Comedia. Es decir, no es que, ustedes saben, Dante pasa conversando con algunos, despreciando a otros, recordándole los hechos en vida de algunos de los personajes, pero se contempla esto con compasión, o se contempla mínimamente con conmiseración. El purgatorio, en cambio, es el territorio de la purificación, de la catarsis, ¿no? Para entrar al reino de los cielos hay que dignificarse por medio de una purga. Y esa purga también tiene que ver con un trabajo interior, con un diálogo con la tradición, porque eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Este camino, este trayecto, este peregrinaje es continuamente dialogado, ya sea con el maestro Virgilio como con los condenados, o como los que están en niveles de purificación. Y ese diálogo nos hace ver que el camino espiritual no es solamente de corte contemplativo, al menos al principio, sino de un constante diálogo con sí mismo, con los maestros y con aquellos que, mal que bien, emprendieron un camino espiritual y por pereza, por asidia o por alguna otra de las penalidades del alma, no lo continuaron, lo cual también hay enseñanza a lo largo de la Divina Comedia de esos episodios.
Y por último tenemos el paraíso, que es el reino de la iluminación, del amor incondicional, donde se hallan en la espiral de ángeles, ¿no? Que van siguiendo la arquitectura que planteó Dionisio Areopagita, el gran místico del siglo VI. Esta especie de espiral de ángeles donde se encuentran desde el hombre hacia Dios, ¿no? Ángeles, arcángeles, tronos, potestades, hasta llegar a querubines, serafines, ¿verdad? Y que el más sutil de todos son los ángeles, los serafines, ¿no? Cuya densidad es tan sutil que pueden ver ya directamente el rostro de Dios. Esto se ha interpretado en las tradiciones herméticas y hermenéuticas, que son niveles de realización espiritual estos ángeles, y que están conectados con planetoides, ¿no? Con los 7 planetas del sistema astronómico de Ptolomeo, pero que tiene toda una representación y un trabajo en la alquimia, en la hermenéutica, en la hermética, y que en el Renacimiento va a maravillar pues también algunos personajes, ¿no? La Divina Comedia se autopropone como el nuevo evangelio, por presentar un nuevo peregrinar hacia Dios, es decir, para estar a tono con la edad del espíritu. Como decía el abad cisterciense Joaquín de Fiore, la edad del Padre tenía que ver con el gobierno del Antiguo Testamento y de los mandamientos, y de un padre que ya conocemos cómo era, un padre riguroso y feroz. La edad del Hijo gobierna los evangelios, el mensaje de los apóstoles, la moral se extrae de las bienaventuranzas. Pero la edad del Espíritu Santo, decía Joaquín de Fiore, es la edad de la sabiduría. En este caso sería la sabiduría de Beatrice, la sabiduría de Dios, donde gobernará la libertad mística, lo femenino de Dios se ha dicho, los contemplativos, todo esto según Joaquín de Fiore. Y que también, ustedes saben, en el paraíso están colocados junto a Santo Tomás, San Buenaventura, está Bernardo de Claraval, que es el gran místico que al final toma la posta cuando Beatrice le entrega a Dante en la coronación última del paraíso, ¿no? Dante, al entrar al paraíso y contemplar las gracias divinas o los coros angelicales, y sobre todo a Beatriz, él mismo usa un neologismo, en italiano no sabría cómo decirlo, pero sé que en español se dice se transhumana, es decir, se trasciende en su propia condición humana y terrenal, se transfigura, se diviniza. La estructura del paraíso, entonces, como dijimos, se lo había dado Dionisio Areopagita en su obra Jerarquía Celeste, y en donde se va encontrando paso a paso con 9 mónadas, nuevas emanaciones angelicales, que van emanando del centro divino, lo cual también se ha interpretado como el comienzo del tiempo, ¿no? En el empirio absoluto no hay tiempo, y que rigen las 7 esferas del universo según el sistema ptolomeico, ¿verdad? En el canto 33, pues se habla entonces de 3 esferas, Padre, Hijo y Espíritu, que se desdibujan, ojo, esto es ya al final de la Divina Comedia, Padre, Hijo y Espíritu Santo se desdibujan para dar lugar al rostro del mismo Dante. Dante aparece, descubre que Dios es Él, que Él es Dios, que entre Él y Dios no hay dos. Ese es el amor incondicional, ¿no? Y bueno, solo para retomar algunos aspectos que hemos planteado, o sea, el trabajo espiritual es siempre una catábasis, ¿no? Que significa bajada, descenso a los infiernos, y que hay todas unas alusiones, unos mapas que van resumiendo lo que ha significado cada uno de estos niveles, que comienzan pues en el subsuelo de Jerusalén, ¿verdad? Hasta donde está Lucifer, en el centro de la tierra, en el Cósito. Y ustedes saben, comienza el poema, quien entra aquí abandone toda esperanza, pero fíjense ustedes que Dante entra y sale como le pasó a Orfeo. Anábasis, palabra griega que significa arriba, que significa marcha, camino, andadura, pues así también tenemos la ascensión, ¿no? En la Divina Comedia entonces tenemos la canábasis y la anábasis, es decir, que se puede llegar al paraíso compuesto de 9 círculos concéntricos, correspondiente, como hemos dicho, a los órdenes angelicales, y que va representando un cierto grado de purificación. Ustedes ven ahí, primer cielo corresponde a los ángeles, el segundo a los arcángeles, a los principados, potestades, virtudes, dominios, tronos, querubines, serafines, coros angelicales, y al final está la Virgen María, la Santísima Trinidad, y el mismo rostro sin rostro de Dios, que es el mismo rostro de Dante. Y para terminar, la visión anagógica, podríamos decir que en la lectura que se haga desde ahí de la Divina Comedia implica un camino que va de la ignorancia y la ofuscación emocional y moral
a la libertad salvífica y redentora, para usar estos términos, o también es el espejo, en el espejo de los martirios de los condenados, de los purgantes y los virtuosos y santos, Dante reconoce en verdad la vía y el sentido de la vida, una vida que va de la vida activa a la contemplativa, temática que será, por ejemplo, desarrollada por Petrarca. Al final tenemos un modo de parusía, se inaugura con esta obra la reflexividad como camino de superación espiritual, en tanto que hay un yo que está dialogando consigo mismo y con los otros y con su maestro. Se consolida la idea de que la salvación es un camino no solo de expiación de pecados, sino de voluntad y esfuerzo erudito y sapiencial. Es decir, por eso diríamos que Dante es uno de los la Divina Comedia es uno de los anclajes más potentes que va a tener la tradición humanista más adelante, por esto del esfuerzo, del esfuerzo erudito y sapiencial. Y también podríamos ver en la Divina Comedia esta loa al sentido del amor y trascendencia como mensajes últimos, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Ahí está el mapa del paraíso, y solamente como un repertorio de los distintos mapas que se han hecho del infierno, sobre todo el que más se ha cartografiado, hasta proponer estas lecturas que nunca se agotan, y espero que no se sigan agotando, pues, ¿no? Gracias, eso es todo. Muchas gracias, Carlos. También muy iluminador todo lo que nos has mencionado acá. Está muy bueno ese recorrido que has planteado también. Vamos entonces ahora con Marina Salvarezza, reconocida actriz. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Marina. Entonces, Marina va a proponernos un juego interesante, porque Marina va a leer el texto en lengua original y después, pues, obviamente va a ser la traducción de ese texto. Es muy importante esto porque, así como lo mencionaba Carlos, lo mencionó Andrea en cuanto a la estructura, y también Héctor mencionaba la estructura del poema, la sonoridad que tiene en italiano, y todavía en italiano dialectal, del dialecto fiorentino, tiene otra musicalidad, que realmente, por más buenas traducciones que tengamos, no reproduce el sonido original de esta obra. Entonces, Marina pues nos va a leer esos textos, así que Marina, gracias. Escogí un trocito muy corto y lo que siempre me llamó la atención, tal vez por mi trabajo, un poeta cuando escribe hay que escucharlo en el idioma en el cual escribe, ¿no? La traducción, por buena que sea, nunca nos otorga la belleza que tiene la escritura original. Lo digo porque, por ejemplo, a mí, cuando no sabía el español, leí muchas veces obras de Federico García Lorca y no me gustaban, y la adoro ahora que la puedo leer en español. Y justamente es una cuestión de sonido, ¿no? Es como si la musicalidad del idioma entra justamente como una música. Y por eso también que discrepo un poco de cuando creo que ese escritor que dice que hay que ser muy erudito para la Divina Comedia. La Divina Comedia se enseña cuando en la escuela primaria y secundaria. En secundaria, cuando un niño tiene 12, 13 años, ya leemos algunos versos, no todos, ¿no? Y la belleza justamente de Dante o de Cervantes o de Shakespeare es que son transversales a todo, no hay edad, ¿ya? Cuando se lo escucha bien leído, lo entiende el vulgo, la persona muy pobre, que no tiene ninguna cultura, lo aprecia, como lo aprecia, lógicamente, con otra lectura, el erudito, ¿no? Obviamente que para leer, profundizar la Divina Comedia, se necesita una guía, pero muchas veces son suficientes las acotaciones que hay al margen de una buena explicación para guiarnos. Y conozco de muchas personas que sin tener grande erudición o de no ser profesores ni menos, o sea, personas común y corriente, que solamente aman la literatura, la pueden leer tranquilamente. Y lógicamente las acotaciones te da, porque justamente como decía Carlos, digamos, las referencias son infinitas, y para conocer todo es como cuando uno dice, bueno, ¿quién es Mahoma? ¿Quién es todo esto? Platón, Aristóteles. Claro, si uno se pierde en todo esto y quiere
la vida no te alcanza. Hoy en día tú tienes que, como referente, leer y conocer un poco, ¿no? Pero de verdad queda la importancia del poema, de la poesía, como para mí, que la considero la expresión más alta de un idioma, ¿no? Y así como Federico García Lorca es el poeta del teatro español, Dante es seguramente el poeta del idioma que recién empieza a construirse, porque es gracias a él que se empieza a olvidar el latín. Y Dante lo hace por una cuestión de marketing. Escribe, no el latín, que era un idioma que él manejaba perfecto, lo escribe en vulgare, justamente para que tenga más difusión. O sea, es una operación de marketing, se la consideramos hoy día. No es una cuestión de pretensión, ¿no? Es cuestión de verdad de llegar a toda la gente, no solamente a los eruditos, ¿no? Y así también, si podemos ver la obra de Dante desde una perspectiva de la época, Dante, que era un acérrimo enemigo de la iglesia, porque él siempre estuvo de la parte del emperador, no de la iglesia, él luchó y ha sido condenado, era ghibellino, no era güelfo, en esta lucha, digamos, de Florencia. Para Dante pone muchas personas que él consideraba enemigas en su obra, ¿no? Así como lo hace una persona hoy día que puede, no sé, hacer una viñeta muy caricaturesca de Trump, ya así lo ha hecho él, desde la persona de su época. Después, lógicamente, hay, como lo han dicho ustedes anteriormente, toda otra lectura, toda otra riqueza enorme, porque muchos hombres, y como Pierpaolo Pasolini, todo, como Umberto Eco, han dado una vida que es eterna, ¿no? para la Divina Comedia. Pero no hay que olvidarse que la Divina Comedia en Italia se la lee, y como es justo, como me parece necesario, como sería necesario, a cualquier edad. Y lo más pronto que se pueda uno acercar a esto, mejor. Mire, un gran actor italiano que es Roberto Benigni, ganador de un Oscar, se pasó 4 veranos leyendo la Divina Comedia casi de memoria, porque Roberto Benigni es un monstruo, ¿ya? En una plaza de Florencia frente a 3.000 personas. Eran personas que estaban veraneando, o sea, dejaban, ya se sentaban y lo escuchaban. Claro que es un monstruo porque él te hacía ver cómo la Divina Comedia era la pasión humana. Así que yo espero, ¿no? Que estas obras, Dante o Miguel de Cervantes o Shakespeare o Chekhov, sean personajes que poco a poco resulten cotidianos, no tan alejados, no conmemorados, no alabado un día porque recurren un aniversario, sino que puedan ser de verdad acercados a todos. Y por lo tanto yo he leído muchas versiones, obviamente por buena que sea, repito, no logran, ¿ya? Y lo que yo voy a leerle ahora en italiano, no sé si es necesario, yo había leído, lo había separado en prosa, en un texto de prosa de la Divina Comedia, pero como estamos entre nosotros, creo que todos conocemos la Divina y por lo tanto creo que no es necesario que yo pase a la prosa, ¿ya? Tal vez en un segundo momento la prosa. Yo me voy a limitar, por lo tanto, a leerle lo trocito que yo escogí del infierno, que personalmente es lo que más me gusta de los 3 momentos, y sobre todo el canto número 5, que es el canto dedicado a Paolo y Francesca, los amantes que han sido asesinados por el cuñado, o sea, por el hermano de Paolo, ¿ya? Que entra, y Francesca era su esposa, y lógicamente lo descubre en traición. Y hay que decir algo, Dante es muy, muy comprensivo, tal vez para justificar también su propia incapacidad de ser fiel, su gran capacidad amatoria, ¿ya?
entonces no lo puede juzgar totalmente, ¿no? Y tiene justamente para esto dos amantes emblemáticos, y para mí son emblemáticos también, porque quien lo acerca a los dos a la tradición es un libro, ¿ya? Y para mí siempre ha sido una gran simbología, ¿no? Y por lo tanto me limito a dos. La primer cántico que voy a leerle es algo que, como ya decía, creo, Héctor, al comienzo, que es muy famosa, ¿no? Quando dice así: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che io vi ho scorte. Io non so ben ridir come io ventrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Yo creo que se lo puede entender tranquilamente sin necesidad de ninguna traducción, porque afortunadamente el español y el italiano se parecen muchísimo, ¿no? Entonces, perderse en este bosque, en esta selva, ¿no? Que lo dice con palabra tan divina y tan al mismo tiempo común y corrientes, ¿no? Pero lo hace, mire, cuando él dice, por ejemplo, esta reiteración de los adjetivos que son subliminales, ¿no? Porque cuando uno escribe la poesía, cuando dice una selva, esta selva selvaggia e aspra e forte. Qué belleza, ¿no es cierto? Es justamente la música que nos acerca a él. Este primer canto, estos 5 líneas son famosísimas, ¿no? Se ponen siempre, he conocido algunas obras de teatro que empezaron con estos versos en italiano. Y después paso de este primer canto al encuentro magistral, al encuentro con este maestro que lógicamente acompaña a Dante hasta el paraíso, donde él se va y deja su puesto a Beatrice. Y esto es el otro trocito del primer canto que le voy a leer, porque también es tan simbólico, ¿ya? Que de verdad me parece importante que usted la escuche en italiano. Entonces, un ratito, acá. Mentre io ruinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui. Qual che tu sii, od ombra, od omo certo. Risposemi, non omo già fui, e li parenti miei furono lombardi e mantovani per patria ambedui. Nacqui sub Giulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne da Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che principio e cagion di tutta gioia? Or se tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume? Risposi lui con vergognosa fronte, o degli altri poeti onore e lume,
vagliami lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui tolsi lo bello stile que m'ha fatto onore. Estas son la primera, o sea, bien cortada, ¿no? Son dos trocitos de esta primera introducción, del primer canto, ¿no? El encuentro de Dante con su maestro, con Virgilio, que era justamente de Mantova, ¿ya? Del norte, ¿ya? Y todos sus parientes son del norte, y que lógicamente creció con l'Eneide, con la historia de este gran personaje, que después no hay que olvidarse que Roma está representada por una loba, pensando a la loba justamente, ¿no? La loba que crió a Rómulo y Remo. Y lógicamente Dante con Roma tenía un poco de lucha, porque no era tan romano en ese sentido, ¿no? Y hay que también decir algo, ¿no? Dante fue un hombre muy político, trabajó muchísimo y justamente por ser político, ¿ya? Y sabe una cosa curiosa, en Florencia en ese entonces, quien se dedicaba a la política, quien estaba en el consejo de la alcaldía, etc., se quedaba solamente 3 meses. Después de 3 meses venían otra vez juzgados y venían renovados o venían echados. Por eso que hay un intercambio constante de políticos, ¿no? 3 meses son una época muy, muy corta. Entonces, o la gente hacía algo en 3 meses o los florentinos lo podían votar, ¿no? No es como ahora que uno quiere estar en el poder 1 año, 2 años, 4 años. No, 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 todo era bien inmediato. En ese sentido, cuidado, que al tiempo de Dante la política era cosa seria. Y de verdad que pagaba mucho lo que no respondía a sus ciudadanos. Bene, allora entonces este canto 5, canto 5. Le voy a leer solamente la primera estrofe che dice: così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che non luogo cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Y de aquí paso justamente a la historia que está narrada en primera persona por Paolo. Escuchamos la voz de Paolo y Francesca. Y aquí voy a leer solamente la historia de ellos, cuando ellos hablan y narran de este encuentro fatal. Y dice así: Elena vidi, per cui tanto reo tempo si volse, e vidi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano e più di 1000, ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito, nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. E cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei 2 che insieme vanno e paion sì al vento leggeri, ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li prieghi per quell'amor che immena ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme, al dolce nido vengon per l'aere dal voler portate. Cotali uscir della schiera, o vedido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. Oh animal grazioso e benigno, che visitando vari per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fossi amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace,
poi che hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace. Noi udiremo e parleremo a voi, mentre col vento come fa ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci suoi. Amor ch'al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte, quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi, cominciai: o lasso, quanti dolci pensier, quanto disto menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno triste e pio, ma dimmi, al tempo de dolci sospiri, a che come concedetti amore che conosceste i dubbiosi distiri? E quella me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per pufiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea sì, che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi, come corpo morto cade. E così finisce il canto quinto, no? Che è di una bellezza incredibile, no? Dei due amanti che, leggendo dell'Ancillotto le storie amorose di questi grandi cavalieri, no? Galeotto fu il libro, si baciarono, y lo que le espera fue el homicidio, ¿no? Un homicidio hecho por el hermano de Paolo que mata a la mujer y al hermano, ¿ya? Y de verdad no hay, así como dice Dante, que cuando escuchó esta palabra cayó como muerto, ¿no? Cayó como muerto, porque es el amor que no tiene, o sea, ellos no, empezaron a leer el libro, nunca se imaginaban, no habían tenido ningún contacto anteriormente, ¿no? Y leyendo esto se miraron, se enamoraron y fue la perdición. Pero fíjense que Dante, a pesar de todo, lo pone en un sitio privilegiado porque no lo separa, ¿no? Lo separó la muerte, pero no lo separa. Y ellos siempre están unidos, que era en cierto sentido lo que ellos han deseado, ¿no? Y para mí es de una simbología increíble, tanto como un honor a la literatura,
la literatura que hace cometer muchos reatos, ¿no? Pero al mismo tiempo una gran salvación. Es la salvación, o sea, la literatura, Dante, para Dante como escritor también es la forma más celestial de purificación, ¿ya? Y él escribió justamente esto, ¿no? Entonces hay una doble simbología también para nosotros de hoy. Y yo creo que de verdad son versos que no necesitan traducción del español, sinceramente. No, realmente, además la musicalidad que tiene, Sí, la verdad es que sí. es Y muy hermoso. repito, cuando yo lo leí una niña, lógicamente, sí, uno no puede entender todo, ¿no? Sobre todo un verso como este, tú no lo puedes apreciar en todo su belleza, ¿no? En la consecuencia. Porque eres muy joven, porque para ti el amor es otra cosa, no es tan profundo, tan visceral, tan pasional, ¿no? Pero lógicamente te queda ese verso, te queda, ¿no? Te queda en el oído, te queda en el corazón, te llega al alma, porque la literatura es eso, te llega al alma. Entonces, después tú lo puedes leer a los 20, a los 30, a los 40, y así, sucesivamente. Una lectura diferente en cada edad, eso es la verdad. Claro, cada etapa de nuestra vida, por eso que cuando hablaban de esos canon, ¿no? De Homero, Dante, Shakespeare, Borges, ¿no? Miguel de Cervantes, sí, estos son los grandes poetas y que nosotros no podemos apreciar a los grandes poetas chinos, o los poetas japoneses, o los poetas hindúes, ¿no? Porque también en esos idiomas hay una riqueza incomparable de poetas, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a ir cerrando porque estamos ya sobre la hora. Nada más decir un comentario que hizo Gustavo Fernández. Él dice acá, no sé si alguien quiere responder rápidamente su pregunta. Él dice, en su obra El convivio o El banquete, Dante define la alegoría como una verdad envuelta en una bella mentira. ¿Significará esto que consideraba a su comedia una obra de ficción en la que quiso encerrar el tesoro de una revelación mística? Eso nos plantea el profesor Gustavo Fernández Colón de la Universidad de Carabobo. ¿Alguien se anima a responder así a eso? Saludos, saludos desde acá de Milano, pero Guayaquil también. Sí, yo creería, digamos, Dante se creyó su ficción, de principio hasta el fin, es decir, él pensaba que ahí había una verdad. De hecho, él en alguna de las cartas decía por ahí que en la calle lo confundían, o sea, con un hombre que había regresado del infierno y además lo trataban como chamán y todo, es decir, como un tipo que realmente había vivido una experiencia que no ha vivido nadie, ¿no? Que era ir al subverso, como se le llama. Si nos vamos a esa idea de asociar intención autoral con la producción y además el concepto que él mismo elabora de alegoría, uno diría que sin duda alguna dentro de la estructura de ficción estaba la ferviente verdad de parte de él de construir una especie de teología propia, de ese proceso de errancia que tiene por los mundos del infierno, el purgatorio, el paraíso, ¿no? Bueno, entonces no sé si alguien más se anima o quiere dar una versión o bueno, si no. Yo tengo un dato sobre eso. Justamente hay un profesor también de la Complutense que sostiene que Dante en el Convivio trataba de hacer un esfuerzo filosófico respecto a lo que quería hacer, pero él se da cuenta de los límites de la filosofía en tanto discurso racional para expresar lo que también en la nueva vida estaba como una revelación que él había tenido, tal vez no una revelación, pero sí una especie como de arrobo. De hecho, ya había insinuado que iba a desarrollar algo en el futuro que es desarrollado en la Divina Comedia. Y entonces el lenguaje apropiado para tremenda experiencia que elige Dante es la poesía. Que es la única, como diría Heidegger, los poetas son los únicos que dicen la verdad. O dicho de otra manera, la verdad solo lo enuncian los poetas.
Bueno, pues, la Divina Comedia no empezó siendo escrita como Divina Comedia, se llamaba La Commedia. claro. Fue Sí, sí, Boccaccio que agregó Divina Comedia, no fue Dante. claro, ¿Ya? sí. Bueno, Andrea, no sé si tú quieres decir algo o si no, bueno, no sé. No, nada, los estaba escuchando, estaba maravillada escuchándolo en el idioma que es. Sí. Qué bueno. Bueno, pues les agradecemos mucho por su asistencia. Este evento fue posible gracias a la nueva carrera de literatura que vamos a hacer aquí en la Universidad Casa Grande. Nuestra primera promoción, la inauguración de la carrera oficialmente será en abril del año que viene, así que si pues tienen interés, si están interesados o interesadas, o si conocen a alguien que esté interesado o interesada, pues bueno, escríbanos a la universidad. Así que eso. Y manténganse al tanto en nuestras redes que vamos a seguir haciendo más eventos relacionados con la literatura, con el cine, con el arte en general. Así que muchísimas gracias Héctor, Marina, Carlos, Andrea por estar acá, a Verónica que ha estado en la parte técnica ayudándonos también. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao Gracias. chicos, yo estoy también en Milán, así que los saludo de Ya todo nos veremos por corazón. ahí, Marina. Estamos los Claro. dos en Milán, Sí, de un lado a otro de la ciudad, pero estamos aquí, pero lo pensamos ya, y yo ya mismo en 3 semanas estoy de regreso, mientras que eso. Buenísimo, Héctor buenísimo. no, Héctor se Un queda. abrazo. Un Bueno, abrazo. Andrea, Cuídate. Chao, mucha chao. suerte también. Carlos, muchas Gracias. Un gracias. placer compartir Estupendo. con todos ustedes, la verdad. Con Me Héctor después encanta oírlos. hablaremos para vernos. Y Santiago, gracias por la oportunidad. Gracias Marina, gracias a todos. Chao, Muchas chao. gracias a nuestros Chao. panelistas y bueno, también nos despedimos de nuestros asistentes. Que tengan buenas noches.